En cada ciclo ovárico empiezan a crecer diversos folículos primarios, pero normalmente solo uno alcanza la plena madurez, y en la ovulación solo se descarga un ovocito. En el momento de la ovulación, el ovocito se encuentra en la metafase de la segunda división meiótica y está rodeado por una zona pelúcida y algunas células granulosas. La acción de barrido de las fimbrias de las trompas hace caer el ovocito en la trompa de Falopio. Para que los espermatozoides puedan fecundar el ovocito, deben experimentar un proceso de capacitación, durante el cual pierden la cubierta glucoproteica y las proteínas plasmáticas seminales de su cabeza. Y 2. Una reacción acrosómica, durante la cual se liberan sustancias de tipo de la tripsina y la acrosina para poder penetrar la zona pelúcida. Durante la fecundación, el espermatozoide debe penetrar en la corona radiada, la zona pelúcida y la membrana celular del ovocito. En el momento en el que el espermatozoide ha penetrado el ovocito, este termina su segunda división meiótica y forma el pronúcleo femenino. La zona pelúcida se vuelve impenetrable para otros espermatozoides y la cabeza del espermatozoide se desprende de la cola, se engruesa y forma un pronúcleo masculino. Una vez que el ADN de ambos núcleos se ha replicado, los cromosomas materno y paterno se entremezclan, se dividen longitudinalmente y experimentan una división mitótica, lo que resulta en la fase bicelular. La fecundación da lugar a restablecimiento del número diploide de cromosomas, la determinación del sexo cromosómico y el inicio de la segmentación. La segmentación consiste en una serie de divisiones mitóticas que aumentan el número de células o blastómeros que en cada división se hacen más pequeños. Después de 3 divisiones, los blastómeros experimentan un proceso de compactación que los convierte en una pelota de células unidas herméticamente, con una capa interna y otra externa. Los blastómeros compactados se dividen y forman una mórula de 16 células. Cuando la mórula entra en el útero, 3 o 4 días después de la fecundación, empieza a desarrollar una cavidad y forma el blastocito. La masa celular interna, que aparece durante la compactación y formará el embrión propiamente dicho, se encuentra en un polo de blastocito. La masa celular externa, que rodea las células internas y la cavidad del blastocito, formará el trofoblasto. En el momento de la implantación, el útero se encuentra en la fase secretora y el blastocito se implanta en el endometrio de la pared anterior o posterior. Si no hay fecundación, se inicia la fase menstrual y se desprenden los estratos esponjoso y compacto. El estrato basal se conserva para regenerar los otros estratos durante el siguiente ciclo. Al iniciarse la segunda semana, el blastocito se encuentra parcialmente sumergido en el estroma endometrial. El trofoblasto se diferencia en una capa interna en proliferación activa, el citotrofoblasto, y una capa externa, el sincitotrofoblasto, que erosiona los tejidos maternos. Hacia el día 9 se desarrollan lagunas en el sincitotrofoblasto. A continuación, el sincitotrofoblasto erosiona los sinusoides maternos. La sangre materna entra en la red lagunar y hacia el final de la segunda semana se inicia la circulación uteroplacentaria. Mientras tanto, el citotrofoblasto forma columnas celulares que penetran en el sincitio y quedan envueltas por él. Estas células son las vellosidades primarias. Hacia el final de la segunda semana, el blastocito está completamente sumergido y la herida de la superficie de la mucosa ha cicatrizado. Entretanto, la masa celular interna o embrioblasto se diferencia en epiblasto y el hipoblasto.
Puntos forman el disco bilaminar. Las células epiblásticas originan amnioblastos que revisten la cavidad amniótica que queda por encima de la capa epiblástica. Las células del mesodermo se continúan con la membrana exocelómica y ambas se envuelven el saco vitelino primitivo. Al final de la segunda semana, el mesodermo extraembrionario llena el espacio entre el trofoblasto y el amnios y la membrana exocelómica del interior. Cuando se desarrollan vacuolas en el tejido, se forma el celoma extraembrionario o cavidad coriónica. El mesodermo extraembrionario que reviste el citotrofoblasto y el amnios es el mesodermo somatopléurico extraembrionario. El revestimiento del saco vitelino es el mesodermo esplaconopléurico extraembrionario. La segunda semana del desarrollo se conoce como semana de los pares. El trofoblasto se diferencia en un par de capas, el citotrofoblasto y el sincitotrofoblasto. El embrionario forma un par de capas, el epiblasto y el hipoblasto. El mesodermo extraembrionario se divide en otro par de capas, la somatopleura y la esplacnopleura. Se forman un par de las cavidades, la cavidad amniótica y el saco vitelino. La implantación tiene lugar al final de la primera semana. Las células del trofoblasto invaden el epitelio y el estroma endometrial subyacente con la ayuda de enzimas proteolíticas. La implantación puede tener lugar fuera del útero, por ejemplo, en la bolsa rectouterina, en el mesenterio o en las trompas de falopio o en el ovario.